¿Cuál fue su momento de a la mierda? Lo dejo. Trabajé en una empresa de electrónica bastante importante como ingeniero. Pedí 2 semanas de vacaciones por el nacimiento de mi hijo. Mi jefe no aprobó mis vacaciones diciendo que solo doy 1 semana de vacaciones a todo el mundo. Perdí un poco la calma. Pero no tenía otra opción porque tenía que tener un seguro, y estaba previsto que recibiera una bonificación en 2 meses. En ese momento, supe que había terminado con ese lugar. Avancemos 2 meses, y menos 3 ingenieros de fabricación que ya habían renunciado. Nadie recibió su bonificación en la fecha en la que se suponía que debía ser emitida. La gente estaba cabreada, se convirtió en un gran problema, y todo el mundo era consciente de que estaban evitando el éxodo masivo que iba a ocurrir tan pronto como la bonificación llegara. 1.5 meses más tarde, el cheque se hace efectivo. Yo fui uno de los 7 ingenieros que renunciaron el día que la bonificación llegó al banco. Nos fuimos todos a comer. Trabajé en una panadería durante un tiempo. Me programaron de 3 de la mañana a 7 de la tarde durante 14 días seguidos. Al 9º día me quedé dormida en el mostrador y me gritaron. Salí, pero estaba tan cansada que no pude ir andando a casa. Mi compañera de piso me recogió. Me quedé dormida en el coche de camino a casa y me quedé dormida durante 9 horas. La compañera de piso me revisó. Me trajo una almohada y una manta. Cuando me desperté y entré en casa después de las 9 horas me di cuenta de que había perdido 3 días de estupor por falta de sueño. Mientras dormía en el coche, mi jefe y el dueño de la tienda habían decidido que intentar entrar en mi apartamento y acosar a mi compañera de piso era lo correcto. Durante el verano trabajé en una cafetería junto a la playa, y como la cafetería estaba en un muelle, solo abría los fines de semana. Tenían un verdadero problema con la vida útil de los productos como la leche fresca, la crema, etc. Así que congelaban todo el domingo y lo descongelaban la semana siguiente. Nunca llevaban la cuenta de lo que se había congelado. Así que rompían la cadena de frío todo el tiempo. A mí no me gustaba eso, y llevaba la cuenta todo el tiempo para no envenenar a nadie, pero sabía que al gerente no le importaba. Un día, un cliente pidió un trozo de tarta de zanahoria, y cuando fui a buscarlo lo encontré todo mohoso. Así que por supuesto lo tiré a la basura. El director me ordenó que lo recuperara, que le quitara el moho y que lo sirviera de todos modos. Salí por la puerta 5 minutos después. Trabajé los fines de semana en una unidad de demencia en una residencia asistida en la escuela de posgrado. Mi trabajo consistía en hacer actividades en la planta. Había 2 personas que se encargaban de los baños, de los cambios, de la comida, etc. Siempre estaban con sus teléfonos. Los visitantes me pedían que llevara a los residentes al baño, para lo que no estaba capacitada. Un día uno de los residentes se cayó y fue un caos. Estaba tan cansada de ser la única que realmente hacía algo que terminé mi turno y dejé un mensaje de voz renunciando. Cuando me despedí de los residentes esa noche, uno me miró y me dijo: "No vas a volver, ¿verdad?". Fue el trabajo más agotador que he hecho nunca porque no había momento de descanso. Tenía 16 o 17 años y trabajaba en una cafetería local en la que había trabajado un par de años. Era camarera, cajera, barista, lavaplatos. Como era una cafetería local y una tienda mezcladas, hacía de todo, excepto cocinar. Un saludo al chef aunque él era lo mejor. Sin embargo, siendo menor de 18 años y siendo las leyes de salario mínimo del Reino Unido lo que eran, trabajaba por 4,35 libras la hora, que era literalmente la mitad de lo que mis compañeros cobraban por hacer exactamente el mismo trabajo. A veces entrenaba a personas que cobraban más que yo. Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido no hay propinas. Al final se lo planteé a mi gerente, diciéndole que llevaba 2 años trabajando aquí y que, aunque era joven cuando empecé, tenía suficiente experiencia como para trabajar al mismo nivel, o más, ya que otros no estaban formados en el café, que los que cobraban 9 libras. Un mes más tarde se puso en contacto conmigo y me dijo que tenía buenas noticias, que me habían aprobado un aumento a 4,50 libras la hora. Me subieron el sueldo 15 peniques. Renuncié en el acto. Mi primera novia era irrazonablemente irritable. Soy un tipo bastante tranquilo y salgo con gente tranquila, pero era la primera persona que me dejaba verla desnuda con regularidad,
así que aguanté, hasta que un día nos preparábamos para ir a algún sitio y se peleó con su hermano. Llevaba su agravio en el coche, y conducía como si estuviera en GTA o algo así. Ella estaba siguiendo a este tipo tan mal que no podíamos ver nada en el otro lado de su coche. Ella tiene que tomar una izquierda. Era una izquierda de oso, así que no hay necesidad de parar para girar, y ella no reduce la velocidad en absoluto, y hay otro coche que viene, y nos pierde por tal vez un pie, y definitivamente íbamos a morir si nos golpeaba porque ella iba como a 70 millas por hora y habríamos salido despedidos por una colina. No hay posibilidad, y uno pensaría que habría gritado y chillado, pero tuve esta claridad de que sabía que ya no quería estar con ella y fue como ¿qué estás haciendo? Y ella empieza a gritarme como si hubiera hecho algo. La relación se terminó en ese mismo momento, básicamente. Tuve un ataque de nervios en el trabajo. Estaba trabajando en un proyecto de $1 millón. Los dos directores del proyecto no se llevaban bien. Habían echado a 5 asistentes en el transcurso de 3 años. Realmente pensé que podría hacerlo después de escuchar todos los rumores sobre la discordia en la oficina. Eran conocidos por utilizar a sus ayudantes como látigos. Un día, después de que me gritaran por enésima vez por algo que no había hecho, escribí una breve carta de dimisión y me fui inmediatamente. En ese momento estaba deprimido y consideraba el suicidio. Fue una de las peores decisiones de mi vida, pero al menos sigo vivo. Llevaba 3 años trabajando en un sitio. El primer año me dijeron que no hacían aumentos el primer año. El segundo año me dijeron que nadie recibía aumentos debido a los vetos de la alta dirección sobre los salarios porque los ingresos de la empresa no eran los que debían. Siempre me decían que era su mejor empleado, las mejores notas, que mi jefe luchaba por mí. El tercer año, mi jefe está entusiasmado. Me dice que esta vez sí voy a recibir un aumento. Dice que no hay manera de que la alta dirección pueda ignorar que he superado las expectativas por tercer año. Me dice que no va a aceptar un no por respuesta. Repasa mi revisión. Habla de lo mucho que ayudé a revolucionar la forma en que abordaban la eficiencia y los procesos clave. Estoy entusiasmado. Mi jefe está entusiasmado. Me dice mi salario anterior. Luego me dice mi aumento. 5 céntimos. Sigue sonriendo expectante como si hubiera ganado la lotería. Mi estado de ánimo está destruido, no puedo evitarlo. Le digo, ¿eso es todo? Se ofende. Me dice que tengo que corregir mi actitud y que un aumento es un aumento. El sarcasmo se dispara. Le digo, vaya, tienes toda la razón, debería celebrarlo y comprar un paquete de chicles. Él echa humo y se va. Envía a otro empleado para que me diga que debo ir a casa. Más tarde me deja un mensaje de voz en mi teléfono para decirme que si quiero seguir trabajando allí quiere que le pida disculpas por escrito a él y a todos los empleados, firmadas por toda la plantilla, porque he arruinado la moral del equipo. Después conseguí un nuevo trabajo ganando el doble de mi salario anterior. No es una gran historia, pero la única vez que he dejado un trabajo. Trabajé en una tienda de comestibles durante el instituto durante 4 años. Cuando me mudé para ir a la universidad, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles de la misma empresa matriz, y respetaron mis 4 años de trabajo en la empresa anterior. Así que pude elegir mi trabajo entre los nuevos contratados. Escogí un trabajo cómodo en el sector de las frutas y hortalizas y les dije que no me encargaría de los carros, ya que no quería salir a la calle con el frío canadiense para recoger los carros. Me dijeron que los empleados de productos agrícolas no recogen carros, parte de la razón por la que elegí productos agrícolas. A los pocos días de mi turno, este pequeño niño que probablemente tenía 1 año como máximo en el trabajo se acercó a mí y me dijo que tenía que hacer carritos. Le dije que no hacía carritos. Me dijo ve a preguntarle a mi padre. Resulta que su padre era el gerente del departamento de comestibles. Fui a hablar con él y me informó de que tenía que hacer carritos porque todos se turnan. Mi jefe de productos no estaba allí, y la señora que me contrató tampoco estaba. Todo el tiempo que estuve hablando con el encargado el niño tenía una sonrisa en la cara. Cogí el chaleco reflectante del diablillo y salí. Até el chaleco a uno de los carros y me fui a casa. Mi gerente me llamó y me rogó que volviera a trabajar unos días después, y le pregunté por qué me obligaba a hacer carritos un gerente que no era mío. Resulta que el gerente de la tienda de comestibles era en realidad el hijo del propietario de ese local en particular. 2 generaciones de nepotismo en juego. Conseguí un trabajo en otro lugar. Escribiendo todo esto casi 20 años después suena mezquino, pero realmente no quería hacer esos carros, y no iba a trabajar en una tienda dirigida por una familia que no tenía reparos en hacer que cualquier persona sin su apellido hiciera los trabajos más indeseables.
Trabajé en una cadena de comida rápida conocida a nivel nacional, en Estados Unidos, como cajera y le había conseguido a mi mejor amiga un trabajo en el mismo establecimiento. Al cabo de unos meses, ella se había mudado y pidió que la trasladaran a una sucursal más cercana a su casa, ya que su transporte era limitado. Su petición fue denegada varias veces. Tras su tercera petición de traslado, tuvo que presentar su dimisión. En su último día, el director de nuestra tienda esperó medio latido después de que saliera por la puerta para su último turno para empezar a hablar de su aspecto físico, llamándola vaca y cosas mucho peores. No pude soportar más, así que me quité el delantal, se lo entregué al gerente de la tienda, y le dije que si hablaba así de todos sus empleados, sin duda podría decir algo sobre mi gorda salida a mitad de turno justo antes de la hora de la cena. Nunca me sentí mejor al dejar un ambiente tóxico. Trabajando en un centro de llamadas local, una noche recibí la orden de falsificar mis estadísticas de forma que me despidieran si me pillaban, y me dijeron que me iban a despedir definitivamente si no lo hacía. Todos los demás en el departamento decidieron arriesgarse a que no se auditaran sus estadísticas para poder mantener sus puestos de trabajo. Me derrumbé, me apuñalé literalmente en el muslo con una cuchilla exacto bajo el escritorio para tratar de evitar la catatonia. Finalmente me levanté, me dirigí al supervisor y le dije que si estaba jodido de cualquier manera, si me iba a dar órdenes ilegales y no las ponía por escrito, renunciaba. Me siguió hasta el aparcamiento y se pasó al menos 15 minutos intentando convencerme de que no lo hiciera. Me dijo que realmente no me iba a despedir si me negaba a falsificar mis estadísticas, que era solo un decir, que de todas formas no me iban a auditar, que estaba seguro de ello, que volviera a entrar, que volviera a trabajar, que falsificara sus estadísticas como todo el mundo. Le dije que mi decisión era definitiva, me metí en el coche y llegué a casa antes de romper. Trabajé como maestra para un preescolar. Fue uno de mis primeros trabajos reales después de graduarme. Estaba tan emocionada al principio porque amaba a mis estudiantes y a mis compañeros de trabajo. El sueldo no era muy bueno, pero estaba bien para lo que era, teniendo en cuenta que lo estaba haciendo en línea. Esto fue en 2020. En realidad soy diseñadora gráfica / ilustradora de grado, pero quería dedicarme a la educación porque no podía soportar la presión de sacar contenido creativo todos los días. Cuando la gente de la escuela se enteró de esto, empezaron a pedirme que creara carteles para ellos. Era su mejor empleado, siempre terminaba mi trabajo antes que los demás y siempre recibía los mejores comentarios, lo que aprendí que era un error. No des el 100%. Los empleadores siempre encontrarán la manera de aprovecharse de ti, y quería seguir impresionando, así que acepté. De todos modos, solían hacer carteles muy feos, como un montón de cliparts mezclados en un solo cartel con fuentes que chocan entre sí, así que pensé que sería una mejora. Les envié un póster muy bonito que a mi superior le encantó, pero los que estaban por encima de ella empezaron a criticarlo como locos, pidiéndome que rehiciera algunas de las ilustraciones haciendo que los niños parecieran aún más jóvenes, etc. Me cabreé porque querían el póster al día siguiente, y sus revisiones eran muy molestas. Al final decidí no trabajar más en él, y dejar que se quedaran con mi trabajo o lo abandonaran. Esa fue la primera huelga. La segunda huelga fue cuando terminé mis tareas antes que nadie, así que los superiores empezaron a aumentar mi carga de trabajo, y a dejarme que me encargara de sus tareas sin ninguna paga extra. Lo toleré porque pensaba que algún día me ascenderían a directora. La gota que colmó el vaso fue cuando me recortaron el sueldo en medio de la pandemia, mientras duplicaban toda nuestra carga de trabajo. Recibía $100 cada 2 semanas por el doble o incluso el triple de trabajo que hacía. Estaba muy estresada y quemada, como profesora de preescolar. Después de matarme por mi trabajo y de mirar mi cuenta bancaria la primera vez que me redujeron el sueldo, ni siquiera dijeron cuánto iban a recortar. Fue una sorpresa para todos nosotros. Decidí que ya era suficiente y renuncié antes de que terminara el año. Todos los altos cargos empezaron a culpabilizarme, diciendo que no debería trabajar por dinero, etc. Fue entonces cuando supe que había esquivado una bala al salir de ese ambiente de trabajo tóxico. La escuela me hizo firmar una fianza que decía que si renunciaba antes de 2 años, tendría que pagarles alrededor de un mes de mi salario original, para reembolsarles los costes que habían gastado en formarme. Nunca lo hicieron, teniendo en cuenta que ni siquiera me pagaban lo acordado. No quise pagarlo. Aceptaron no dejarme pagar la fianza con la condición de que perdiera la paga del 13º mes. Acepté solo para poder salir cuanto antes. La moraleja de la historia es que, por mucho que te guste tu trabajo al principio,
siempre se convertirá en algo que acabarás odiando. Ahora, solo trabajo por el dinero. Ningún trabajo vale menos de lo que se merece. Esto es divertido. Empecé en una empresa nada más salir de la universidad como parte de una rama de consultoría. Yo era el empleado número 2 de la rama, y mi primer año hicimos alrededor de $80,000 bruto. Después de casi 5 años ayudé a contratar a un chico de ventas, rol principal, pero también un técnico según sea necesario, y estábamos haciendo más de $550,000 año bruto. Como nota aparte, el propietario no estaba directamente involucrado como empleado, más que la supervisión administrativa para controlar el dinero. Y nosotros, la rama de consultoría, también nos encargamos de todas las necesidades internas de la empresa matriz, y de las 3 empresas hijas de la misma, sin apenas generar ingresos en el libro. Con el tiempo llegamos a facturar a una de las empresas filiales, pero solo a la mitad de nuestra tarifa horaria por la mitad del tiempo real que les dedicamos. COVID golpeó y 2-3 trabajaron desde casa. Yo continué con mis deberes diarios, pero la gerencia, el dueño, se involucró y cambió las posiciones haciéndome el hombre más bajo en el tótem, y el nuevo tipo de ventas fue puesto en una posición de supervisión porque estaba trabajando desde la oficina, pero no lo querían en el campo interactuando con los clientes y trayendo COVID de vuelta. Después de unos meses así, el propietario me pidió que realizara un informe contable para mostrar las ventas por empleado antes de COVID. El informe se ejecutó y yo era el 63% de las ventas. El empleado 1 era el 27%, o algo así, y el empleado número 3 era alrededor del 10%. Ahora bien, este informe se basó en el representante del cliente. Varios clientes. El empleado número 3 era el representante de ventas original, pero gran parte del trabajo en curso después de las ventas iniciales fue hecho por mí, y cualquier venta adicional y proyectos que vendí contaron como él en el informe. En realidad no me importaba, ya que cuando contratamos al empleado número 3 se suponía que se le pagaría un salario base más una comisión por sus ventas, mientras que el número 1 y yo recibíamos un salario base más una comisión por todo lo que vendíamos. Ese informe me molestó un poco, ya que eran números precovidos y mostraban lo mucho que yo hacía. Yo era el que estaba en el campo el 90% del tiempo, una vez que llegamos a COVID, haciendo toda nuestra facturación, y aparentemente el mejor representante de ventas por mucho en todo esto. Pero no era un gran problema. Mi mujer se quejaba porque siempre era yo el que se encargaba de las llamadas y acababa en muchos proyectos yo solo. A pesar de que nosotros, habíamos presupuestado el proyecto con 2 empleados para hacer el trabajo, y el cliente estaba de acuerdo en pagarlo, porque los otros 2 estaban siempre demasiado ocupados para salir y ayudar en algo. Intenté programar con 2 o 3 semanas de antelación, aceptaban y cancelaban el día o justo antes como un reloj cada vez. Para un par de proyectos nocturnos acabé contratando a 3 ayudantes de una agencia de empleo porque los otros 2 querían la comisión pero se negaban a trabajar de noche. Después de unos meses así, ya estaba mentalmente harto. En realidad no tenía que interactuar con ellos más allá de una reunión de 1 hora cada semana, así que me limité a mantenerme al margen y a seguir avanzando. No me relacioné con los equipos, y dejé de hacer un seguimiento de los otros 2 para asegurarme de que hacían las cosas, que dejaban que muchas cosas se perdieran. Tenía suficiente documentación de correos electrónicos y pruebas de conbonos para cubrirme. Bueno, se dieron cuenta y el departamento de recursos humanos de la empresa matriz se puso en contacto conmigo para discutir las cosas. Lo expuse todo y proporcioné mis pruebas con sellos de fecha y hora y me dijeron no, vaya, eso es un problema. Una semana más tarde, todos recibimos un correo electrónico en el que se nos decía que las cosas tenían que cambiar, muy bien, y que el salario se iba a modificar para que todos tuviéramos la misma comisión, lo que suponía un aumento de $12,000 al año para mí, lo que estaba muy bien. El lunes siguiente nos reunimos en persona. Al principio de la reunión menciono que estoy contento de haber recibido un aumento. El empleado número 3 me mira y me dice, me alegro de que estés contento porque nos ha jodido a mí y al empleado número 1. Me quedé perplejo porque, cuando contratamos al empleado número 3, su salario base era inferior al mío, pero el nivel de comisión era el mismo porcentaje que el de todos los demás, pero solo sobre las cosas que él vendía. Con el nuevo cambio, ahora ganaría ese nivel de comisión sobre todo, no solo sobre lo que vendía. Bueno,
Ahí es donde él explicó que aparentemente en algún momento su comisión fue aumentada a 3 veces lo que era la mía, y se convirtió en una comisión sobre todo lo que trajimos. Esto me cabreó más porque cuando facturaba a los clientes tenía que dedicar tiempo adicional cada 2 semanas a separar sus ventas para poder seguir su comisión, cuando en realidad ya no importaba. Unas matemáticas rápidas en mi cabeza revelaron que ganaba unos $25,000 al año más que yo como vendedor cuando hacía menos ventas que yo y el empleado número 1. Inmediatamente después de esa conversación entramos en la reunión, y lo primero en la agenda es mi informe de ventas. Se han dado cuenta de lo mucho que he vendido, y quieren que planifique un aumento este año porque parece que tengo talento natural. Esto me puso lívido. Me quedé en silencio aturdido por la audacia de que me empujaran a vender más después de todo lo que acaba de pasar. Pasamos a otras cosas y ellos sabían que yo estaba cabreado. Llegamos al final y vamos a salir, y me dicen que hay una cosa más y me deslizan un papel. Es un acuerdo de no competencia. Esperaban que firmara un acuerdo de 2 años para no hacer negocios en nuestro campo, el campo en el que obtuve un título, y lo dejaron amplio. Cuando dije que no, que 2 años es demasiado tiempo, me dijeron que era así porque tengo acceso a todo lo que hace un ejecutivo por todo lo que hago para la empresa. Así que querían que una ANC fuera igual a un ejecutivo. Me reí y les dije que vería lo que dice mi abogado. Obviamente era demasiado abierto y probablemente ni siquiera era válido según mi abogado. Pero no iba a firmar de todos modos y se lo dije. Después de un mes de idas y venidas y de negarme a firmar, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos diciendo que las cosas tendrán que cambiar si te niegas a firmar. En ese momento dije que se jodiera, y empecé a solicitar otros trabajos, y a presentar un preaviso de 4 semanas. Uno de mis clientes, el más grande, se enteró de que me iba, y me llamó para ofrecerme un puesto de director y un aumento salarial considerable, sin comisiones de las que preocuparse. Además, tenían unos amigos a los que les vendrían bien mis conocimientos, y querían que les asesorara si quería en mi tiempo libre y que facturara mucho por ello. Acepté el puesto y casi un año después me encanta. Tengo mi propio negocio de consultoría. Mi empleador de día me permite flexionar mi tiempo según sea necesario para consultar con mis clientes, y ha seguido proporcionándome pistas adicionales de negocio. Mi consultoría es ahora alrededor de 4x bruto lo que estaba haciendo en el antiguo empleador. Además de que tengo mi salario de trabajo de día y beneficios. Estoy en el proceso de buscar la contratación de un empleado pronto. Después de dejarlo, me aseguré de mantener la moral, y no me acerqué a ninguno de mis antiguos clientes, pero en los 2 primeros meses se pusieron en contacto conmigo porque el servicio había bajado mucho. Las llamadas no se devolvían. Las facturas eran erróneas y llegaban 45 días más tarde de lo que debían. Las interacciones eran groseras, etc. Querían que les diera nombre de otras personas que les ayudaran y les ofrecí algunas sugerencias. Terminábamos con una pequeña charla y me preguntaban qué estaba haciendo y yo era sincero. La mayoría decidió pedirme que me hiciera cargo de las cosas y yo accedí con gusto. Mi antiguo empleador está enfadado y dice que le estoy robando el negocio, pero no siento la necesidad de dar explicaciones. Me siento moral y éticamente bien en la forma en que hice las cosas, aunque mi abogado me dijo que estoy en el claro si quería acercarse a los clientes directamente. A fin de cuentas, trabajo menos, gano más y soy más feliz.